Muy buen día a todos. Tarde o noche, dependiendo del tiempo que estén viendo esta cápsula de derecho familiar. Hoy me gustaría presentarles el tema de concubinato. Es un tema que es muy interesante, que requiere de un estudio bastante particular y antes de comenzar a tocar este tema, me gustaría dar a conocer que la finalidad de estas cápsulas de derecho familiar es que lleguen a aquellas personas que quieran profundizar más sobre estos temas teniendo en consideración algo de la técnica jurídica. Por lo tanto, van dirigidos a estudiantes o cualquier otra persona que quisiera ver un poco más de cerca, ver esas sutilidades o cuestiones que atañen a estas figuras jurídicas para saber no solamente más la información, sino que si están en ese caso en particular, puedan saber cuáles son los efectos legales de su situación jurídica. Entonces, pues vamos a comenzar. El concubinato es una unión de facto o de hecho entre dos personas que tiene la única finalidad de establecer una familia o vida en común. Esta figura legal que regula todo este hecho social, que es la unión entre dos personas, se diferencia del matrimonio porque en el matrimonio hay un acto jurídico que es sancionado por el Estado. Esto es, se lleva a cabo o se celebra por una autoridad, por un juez del registro civil. Es muy interesante, había comentado, porque según estadísticas del INEGI del año 2021, en un comunicado de prensa, de hecho lo pueden buscar, es el 114 diagonal 21, señala que 20 de cada 100 personas de 15 años o más están en concubinato. Y la estadística muestra que a través del tiempo ha estado incrementando. Entonces, estas relaciones de hecho, estas relaciones que se llevan dentro de una sociedad, pues cada vez más es una opción que va eligiendo la sociedad y pues esto implica que cuando hay algún conflicto entre estas dos personas, tendría que regularse o tendríamos que ver la forma de cómo regularla. Entonces, al tener esto en consideración, tendríamos que ver cuál es la definición legal del concubinato para saber muy bien si estamos o no dentro de esta figura legal y si es que el derecho nos va a proteger cuando suceda un conflicto, quizás entre estas personas que están unidas en una unión de facto o de hecho. Entonces, aquí la cuestión es que no hay una definición legal. Por ejemplo, si nos vamos al Código Civil para el estado de Guanajuato, no hay ningún articulado, no hay ninguno que nos diga, el concubinato es esto. Entonces, una vez ya que tenemos la definición, pues encuadramos a ver si el hecho está dentro de esa definición. No la hay. Sin embargo, sí hay unos artículos que nos dan a conocer ciertas características, pero no es del todo claro. Entonces, para esto nos funciona o nos sirve como base tener en consideración lo que dice el Tribunal Colegiado de Circuito y la primera sala en sus respectivas tesis, en la 1683-67 y en la 2010-27-0. Si nos vamos a esas tesis, si observamos la esencia de las mismas, podemos observar que hay unas características que nos dan a conocer qué es el concubinato. Entonces, por ejemplo, de estas tesis podemos sacar lo siguiente. Dice que en el concubinato hay una vida en común. ¿Qué tenemos que entender por vida en común? Bueno, la vida en común implica que dos personas no solamente se unan, sino que deben de participar en su vida diaria, deben de tener como que esta misma finalidad. Entonces, las personas cuando tienen una relación, y estamos hablando de una relación de largo plazo, no una relación que se vaya a, a distanciar con el tiempo o vaya a haber un tipo de separación,
eso no entraría en esta cuestión del concubinato. Tiene que ver una vida en común entre ambos y tiene que estar prolongada. Esta unión tiene que ser de hecho, tiene que ser de facto. Aquí ya habíamos hablado que esto es lo que distingue al concubinato del matrimonio, que no hay un acto jurídico que se haya ratificado o que haya sido testigo o haya dado fe la autoridad. Entonces, por consiguiente, eso es lo que le da una diferencia muy importante y que puntualiza a esta figura jurídica. El apoyo mutuo también es una característica y de hecho esta es semejante, si no es que igual, a la del matrimonio, porque también en el matrimonio tiene que ver este apoyo. Los concubinos, los cónyuges tienen que ayudarse cuando exista la necesidad, cuando se tenga esta situación de vida en donde un cónyuge no pueda cubrir una parte, pero el otro sí pudiera hacerlo, está ese apoyo. Igual son con los concubinos. También otra característica es la fidelidad. No hay, al menos en el Código Civil para el Estado de Guanajuato, no lo dice directamente respecto a las obligaciones en el concubinato, porque ya hemos dicho, no hay como que alguna definición como tal, pero esto se sobreentiende o es algo que no podemos hacer a un lado, ya que no se permite, por ejemplo, que una persona esté casado dos veces. Eso al menos desde la figura jurídica del matrimonio. Entonces, esto podemos extrapolarlo a la figura del concubinato. O sea, una persona no puede tener dos o tres concubinos o concubinas a la vez. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Porque hay ciertos efectos que se atribuyen al concubinato y que si consideramos, o al menos si el sistema jurídico mexicano consideraría que se pueden tener dos o tres o cuatro concubinos o concubinas, pues sería un gran problema que resultaría contradictorio con toda la base del sistema jurídico mexicano. Entonces, pues sí hay una base muy profunda, hay unas raíces muy profundas de que se tiene que ser fiel dentro de la relación, aunque no esté dicha de forma expresa. Otra de las características es el sostenimiento del hogar. El sostenimiento del hogar implica todos aquellos gastos o erogaciones que se necesiten para poder mantener un hogar en funcionamiento, desde luz, agua, teléfono, todas estas cuestiones de servicio tienen que ser cubiertas por los concubinos de una forma equitativa, ya no igualitaria, porque igualitaria implicaría que si uno gana, no sé, 10,000 pesos y el otro 2,000 pesos, uno tendría que poner 5 y el otro 1,000. Sería muy injusto que el que gana 2,000 pusiera su 50%, cuando el que gana 10,000 quizás pudiera poner un poquito más para compensar esa parte. Ya es una cuestión de equidad, en donde se tiene que ver ya proporcionalmente de que quizás el que gane 2,000, pues igual le aporte en vez de 1,000 pesos, que le quitaría la mitad de su sueldo, pues quizás pensar en un 33%. No sé, eso ya es una cuestión de ver ahí aritméticamente cómo se puede compensar de la forma más justa a ese que gana menos y aporta en impacto igual la mitad de su sueldo. Ahora bien, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, si bien es cierto, no tiene una definición para el concubinato, lo que sí hace es condicionarlo para saber cuándo tiene existencia jurídica. Entonces, para que el concubinato pueda llegar a la existencia jurídica, los concubinos deben de vivir como si fueran cónyuges durante un lapso continuo de 5 años. Aquí el como si fueran cónyuges, pues ahora sí que nos está diciendo que las características o los deberes que tienen los cónyuges también los van a tener los concubinos y así van a tener que estar viviendo en un lapso prolongado de 5 años y tiene que ser continuo. Esto resulta un tema probatorio cuando por medio de un proceso se trata de dar a conocer que existe el concubinato. Se tienen que recaudar pruebas suficientes
para dar a conocer a un juez que esta relación fue continua y que los deberes en este hogar que en donde estuvieron viviendo o haciendo una vida en común fueron semejantes a los de como si fueran cónyuges o como un matrimonio. También puede pasar que quizás no se cumplan los 5 años, pero con el hecho de tener hijos, inclusive independientemente de que duren quizás 6 meses de concubinos o 3 meses o el tiempo inferior a 5 años, con el simple hecho de tener hijos, con eso ya se puede comprobar que existió el concubinato. Y de hecho esa es una forma más o con menos complejidad para demostrar que el concubinato existe. Porque pues no va a haber acta de matrimonio, pero sí va a haber actas de hijos en donde se señalen quiénes son los padres y con eso pues ya es prueba plena de que existe el concubinato, ya que pues los documentos como son las actas de nacimiento pues son documentos públicos. Entonces tienen la presunción legal. Y el tercer punto es que no haya algún impedimento legal. Esto de los impedimentos legales viene del apartado del matrimonio, en donde señala, por ejemplo, que no se pueden casar dos personas que tengan un parentesco por consanguinidad, por ejemplo, ya sea en ascendientes o colaterales, por ejemplo, uno no se puede casar con un tío, por ejemplo, con sus sobrinos, no, no, simplemente la ley lo prohíbe. Entonces, hay que observar los impedimentos legales para que también cuando se trate de mostrar ante un juez que existe el concubinato, por esa parte no invalide semejante hecho que se ha estado llevando a cabo de los años. Ahora bien, los efectos jurídicos del concubinato se pueden categorizar en los alimentos y el derecho a heredar. En los alimentos podemos ver que en el artículo 362 del Código Civil para el Estado de Guanajuato habla de 4 cuestiones muy importantes como son la comida. La comida pues es un término bastante claro, ya que es todo lo que requiere un ser humano para poder subsistir de forma fisiológica. Todo lo que necesite de alimento para poder, alimento físico, ¿verdad? Porque pues no hay que confundirlo con el género que viene siendo alimentos, que es de donde provienen todas las especies de términos legales que aquí se están desarrollando. Entonces, todo esto necesario en sustancia que se requiera para poder sobrevivir. El vestido es todo el atuendo, la ropa, el calzado que requieran los concubinos para poder estar en esta relación viviendo en común. Y la habitación. La habitación también es un término legal que viene en el Código Civil para el Estado de Guanajuato. No nos señala que, por ejemplo, la habitación son todas aquellas piezas que se necesiten de una casa habitación para que esta persona pueda vivir. Entiéndase por piezas los lugares o espacios de la casa. Por ejemplo, si yo estoy con un amigo y me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la habitación aquí en mi casa. Puedes utilizar este cuarto que está ubicado en esta parte de la casa. Puedes utilizar el baño y la cocina. También te voy a dar cierta parte del patio que la puedes utilizar. No puedes utilizar esta otra porque ahí yo hago, no sé, este, mis clases de meditación, ¿no? Entonces, al tener esta condición de qué lugares de la casa se pueden utilizar, estamos hablando de habitación. Entonces, el derecho de alimentos, hablando en los concubinos, tienen derecho a que se les dé las piezas necesarias de una casa habitación para que puedan vivir. También tenemos la asistencia en caso de enfermedad. Pues bueno, también esto implica el derecho a que si un concubino enferma, se le dé todo lo necesario para medicar
en caso de que se le prescriba por algún tipo de síntoma que tenga. Esto también incluye la hospitalización. Aunque el código no lo señale directamente, esto es parte de la asistencia en algún caso. Entonces, por último, también está el derecho a heredar. Hay una jurisprudencia, de hecho, que es importante saber, porque todos estos efectos, al menos el de alimentos, el legislador del Código Civil para el Estado de Guanajuato solamente señaló que se tienen estos derechos y obligaciones durante el concubinato. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si los concubinos se separan y uno, por ejemplo, le quiera pedir al otro una clase de pensión porque durante el concubinato esta persona no se desarrolló, por ejemplo, desde un punto de vista económico en el trabajo, porque se dedicó a cuidar a los pequeños o porque se dedicó a la casa. Entonces, el Código Civil de cajón, suponiendo que esta persona va a promover una demanda, un juez con el Código Civil va a negar que se lleve a cabo este tipo de petición porque no hay un artículo, no hay una norma legal que pueda sustentar al juez su actuar dentro del juicio. Al menos si lo vemos en el orden en primera instancia, que sí deberían, ¿eh? Sí deberían atender ese tipo de acción porque eh, teniendo en consideración lo que dice el Poder Judicial de la Federación, todo juez está obligado a cumplir con las jurisprudencias que emita las salas o el pleno del mismo. Y hay jurisprudencias que sostienen que sí se debe de dar, por ejemplo, al concubino o la concubina una pensión después de la separación, siempre y cuando exista un estado de necesidad que requiera de un apoyo económico o que requiera de cierta cantidad monetaria para lograr sobrevivir. Entonces, debería de cumplir un juez, pero no lo hace, o usualmente no lo hacen. Entonces uno tiene que recursar o inclusive irse a amparos para dar esta protección legal a los concubinos, pero entiéndase que sí se puede pedir, está conforme a derecho y pues es algo que a veces no lo tenemos en mente o hay muchas personas que están en concubinato, que no se casan, solamente están en una relación de hecho, se separan y dicen pues es que no puedo hacer nada, digo, no nos casamos, y pues tampoco tuvimos hijos, duramos 15 años y pues ahora sí que la relación se acabó y hasta ahí llegó, ¿no? O sea, no tengo ningún derecho, cuando lo más probable es que sí. Bueno, tendríamos que ver el caso en particular para lograr identificar si ahí subsiste ese estado de necesidad y si es que la otra parte que se le estaría pidiendo una pensión tiene la capacidad económica para sustentarla. Entonces, es algo que hay que tener en mente, es un derecho que está ahí, reconocido, pues ahora sí que desde la cúspide del Poder Judicial de la Federación. Entonces, son casos que son interesantes desde un punto de vista legal porque representan muchos problemas. Por ejemplo, está eso de que se hereda, ¿no? El problema está en que las personas no tenemos esta noción de que cuando se está en concubinato, se tiene que demostrar ante un juez que existe. El problema se presenta cuando uno de los concubinos fallece, deja bienes, se abre una sucesión, digamos que es intestamentaria porque el concubino no dejó testamento alguno y digamos que es el concubino quien falleció, la concubina quiere formar parte de la herencia de este proceso intestamentario, pero pues no tiene nada con qué comprobar que existió el concubinato. Entonces, ahí lo que se tuvo que haber hecho es que durante la vida de este concubino, se tuvo que ir ante un juez para dar a conocer las pruebas suficientes y sustentar que existió el concubinato.
y se emite una sentencia. Y la sentencia va a reconocer, va a declarar este hecho, va a declarar que existe. Y entonces a partir de ahí, pues ya, ahora sí habría un documento que sostenga este estado de la persona. Entonces, pues eso ya le pudiera haber servido a la concubina cuando falleciere su concubino para que el juez le dé entrada, para que el juez le reconozca este derecho a heredar. Pero suponiendo que ya se está en ese punto, en donde ya se abrió la sucesión intestamentaria y la concubina quiere participar, pero no tiene un documento, como lo es una sentencia, para avenirse al proceso, pues entonces ahí lo que se tendría que hacer es iniciar un proceso y hacer partícipe a, a la albacea, a la persona que está a cargo de llevar en regla, de administrar esa masa hereditaria de, del decuyus o del concubino que falleció. Entonces, solamente de esa forma, igual iniciando un proceso que se reconoce en la ley como de jurisdicción voluntaria, pero llamando a la, al albacea, solamente de esa forma pues se pudiera regular, ¿no? Pero pues claro está, estamos hablando que esto implica pues que haya más tiempo que se tenga que invertir legalmente, que eso atrase la sucesión para que sea reconocido primero este derecho y luego ya después tenga la facultad o el derecho de la concubina de entrarse a la sucesión. Entonces, pues hay que tenerlo en consideración para evitar ese tipo de problemas. Y también, por ejemplo, se puede presentar el problema con el Infonavit, con esas instituciones en donde cuando fallece la persona que está asegurada, pues ya deja ahí una casa, se liquida el crédito por sí mismo, por un seguro que existe, reconocido en la ley, y la casa puede pasar a los familiares. Pero supongamos que la concubina quiere formar parte para que esa casa pase a su nombre, no lo podrá hacer porque no tiene el documento idóneo. Nuevamente, tendría que hacer un proceso previo al trámite para que se le reconozcan sus derechos. Entonces, hasta aquí podemos ver que el concubinato, y ya a modo de conclusión, es esta figura jurídica que si bien es cierto no está regulada igual que el matrimonio, sí tiene efectos legales, sí tiene una protección, si bien es cierto, se tiene que hacer más cuestión procedimental para sustentarlo, si bien es cierto, se tiene que hacer eso, la verdad es que sí protege a las personas. Ya una vez ya tienes reconocido el concubinato, ya la ley te protege, te concede los derechos tanto en frente de personas o relaciones entre particulares como en relaciones de instituciones públicas. Entonces, pues hasta aquí voy a cubrir esta parte del concubinato. Todavía, claro está, nos pudiéramos extender en distintos ángulos para estudiar esta figura. Sin embargo, creo que con esto vamos a poder cubrir lo esencial, lo que se necesita saber para lograr distinguir esta figura de algunas otras que pudieran resultar semejantes. Entonces, espero pues les haya agradado este video. Les sugiero que le den me gusta a la página o que empiecen a ver los videos que estoy subiendo en YouTube para que también si quieren ver de otras cuestiones que subo en materia familiar, pues quizás por ahí puedan sacar algo que les resulte de provecho. Espero tengan un excelente día y pues hasta la próxima.